Mi hijo dijo que ni cuenta se iba a dar de que ya se había ido, y se soltó riendo con su esposa mientras me estaban robando. Así empezó todo. Esa fue la frase que me abrió algo por dentro. Y si se preguntan qué hice después, pues, lo vi todo. No grité. No lloré. Los vi quitándome lo mío como si yo ya no estuviera. Y ahí fue donde la regaron. Dicen que una madre siempre sabe, pero nadie te cuenta lo que se siente cuando saber se vuelve una maldición. Siempre pensé que mi hijo tenía algo bueno adentro, tal vez enterrado bajo años de hacer lo que se le antojaba y salirse con la suya, pero ahí seguía, o eso quería creer. Ahora me doy cuenta de que solo veía al niño que yo quería que fuera, no al hombre en el que se convirtió. No pensaba ir al banco ese día. El clima estaba gris, de ese gris que se te mete hasta los huesos, y el dolor en la rodilla me decía que mejor me quedara en casa. Pero algo me jaló a salir. Me puse mi abrigo y me fui para el centro. Quería transferirle algo de dinero al nieto de mi amiga, doña Margaret. Buen muchacho, con talento, vale la pena echarle la mano. El lobby del banco estaba tranquilo. Entré, me quité los guantes, y fue entonces cuando los vi. Mi hijo, David, y su esposa, Leanne. Estaban hasta el fondo, en el mostrador más alejado, sonriendo. David traía mi carpeta de papeles financieros en las manos. Leanne se reía con esa risita falsa, chillona, que siempre me sonó a que le echaba de más para aparentar algo. Traía las uñas pintadas de rojo, un abrigo caro, y los ojos fijos en la pantalla del cajero, como si fuera un depredador viendo a su presa. Me detuve. No se me aceleró el corazón. Se me endureció. Di un paso para atrás y me senté detrás de una planta de esas de plástico, fingiendo que buscaba algo en mi bolsa. No me vieron. Nunca me vieron. Leanne señaló la pantalla. Ahí está, como dijiste. Se me revolvió el estómago. Su voz llena de alegría me heló la sangre. Ella sonaba orgullosa. Orgullosa de estarse agarrando el dinero de toda mi vida. Orgullosa de despojarme sin pensarlo 2 veces. David dudó. Miró alrededor, nervioso. Como si supiera que lo que estaba haciendo estaba mal. Como si entendiera lo que significaba tener esa carpeta en las manos. ¿Y si se entera?, susurró. Esa pregunta me pegó en seco. Todavía me decía ella. Como si ni siquiera fuera una persona. Como si yo fuera un estorbo, un problema que había que evitar, y no una madre que merece respeto. Leanne puso los ojos en blanco. No lo va a hacer. Ella ni pone atención. Todavía piensa que eres su bebé. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada. Cada una me dejaba un moretón que sentía aquí, en el pecho. Ella, no tu mamá, no tu madre, solo ella. Como si fuera una carga. Una vieja que solo estaba ahí para financiarles la vida. La manera en que lo dijo, tan segura, tan fría, me hizo sentir invisible, como un mueble viejo echando polvo. Quise levantarme, pero no lo hice. Me quedé ahí, escuchando. Apreté la correa de mi bolsa con las manos. Sentí que el calor me subía por los ojos, pero parpadeé para aguantarlo. No les iba a regalar eso. David se rió. Se rió. No fue una carcajada, solo una risita, pero me ardieron las mejillas. Se estaba riendo de mí. Me vinieron a la cabeza recuerdos de cuando me quedaba sentada junto a su cama cuando le daban fiebres, de todas las noches que me desvelé mientras él estudiaba, de las veces que me quedé sin comer para que él pudiera irse de excursión con la escuela. Me acordé de cada ida a los entrenamientos, de cada notita que le ponía en el lonche. Y ahora se estaba riendo. El cajero le pidió identificación. David le dio una copia. Una copia de mi identificación. Mi firma, mi nombre, cosas que yo nunca le había dado. Le temblaba la mano, pero aún así lo hizo. Leanne le dio una palmadita en el brazo. Todo bien. Ni revisan tanto a los viejitos. Yo no soy solo una viejita. No soy una categoría. Soy una persona. Soy una madre, una mujer que lo dio todo. Sus palabras me borraron, me hicieron sentir que no existía. Y entonces David lo soltó. Ni cuenta se va a dar hasta que ya no esté. Y para entonces ya lo habremos movido.
Va a pensar que fue una estafa. Yo no lloré. No me faltó el aire. Me quedé sentado ahí. Me quedé ahí nomás, escuchando a mi propio hijo decir que según yo ya estaba tan grande que ni me acordaba de lo que tenía. Me conocía lo suficiente para aprovecharse de mí, pero no tanto como para darse cuenta de que lo estaba mirando. Me esperé. Los vi sonreír y salirse del banco. Leanne iba balanceando su bolsa como si llevara ahí un montón de joyas. Ya que se fueron, me levanté. Me dolían las rodillas, pero derechito me paré. El cajero me saludó. Le pasé mi credencial, la de verdad. Le dije, quiero revisar toda la actividad de mi cuenta de la última hora. Se me quedó viendo confundido, luego sorprendido, luego se le notó el nervio. Salió el gerente. Se disculparon. Les pedí que no llamaran a nadie. Todavía no. Yo ya tenía mis propios planes. ¿Qué sentí? No fue solo traición. Sentí como si me hubieran usado, como si me hubieran borrado. Como si todos los años que me partí el lomo por ellos se hubieran ido directo a la basura. No me veían a mí. Veían lo que querían sacar de mí. Y ya que lo tenían, ni volteaban para atrás. David ni se inmutó cuando entregó esos papeles falsos. Leanne ni dudó cuando empezó a insultarme. Me llamó viejo, lento, despistado. Actuó como si yo ya no supiera ni cómo entrar a mi banca en línea. Una vez, cenando, me dijo olvidadiza. Me reí cuando se me fue el nombre de alguien. Ahora me acordé de eso. De cómo David solo dio un sorbo a su bebida, sin decir nada. Y ella se rió como si todo el dinero por el que trabajé toda mi vida fuera un chiste. Como si mis ahorros fueran un premio que se había ganado por casarse con mi hijo. Y él ahí, callado, dejando que dijera eso de mí, dejando que hiciera lo que él debería haber parado desde el principio. Me acordé de la cena de cumpleaños que se saltaron el año pasado. Que dizque estaban muy ocupados. Yo había hecho pollo asado, el que siempre le gustó. Y ahí estuve, cenando solo. Me acordé también de cuando les pregunté si necesitaban ayuda para el enganche de su casa, y Leanne sonrió. No queremos vivir en un lugar aburrido, me dijo. Como si mi casa, la que hice junto con su papá, fuera poca cosa. Esa sonrisa se me quedó grabada. Y se fue juntando con todos los otros desprecios, las veces que ni se aparecieron por aquí, las fiestas que ya no fueron, los regalos que regalaron como si no valieran nada, los mensajes que ni leyeron. Salí de ese banco con un coraje que no hice ruido, pero ahí lo traía adentro. Para cuando ellos estaban celebrando su jugada, yo ya había llamado a mi abogado, cambiado todo, movido lo que no habían alcanzado a tocar. Pensaban que ya habían ganado, pero ni idea tenían de lo que acababan de despertar. No se trata del dinero. Se trata de que me vean. De que me respeten. Y por primera vez en muchos años, me voy a asegurar de que me vean. No como ellos quieren, sino como se lo merecen. Esa noche no dormí. No pude. El departamento estaba callado. Demasiado callado. Ese tipo de silencio que te zumba en los oídos y no te deja apagar la cabeza. Me quedé tirado en el sillón, porque no quise meterme al cuarto. Ese cuarto está lleno de recuerdos que pesan. Las fotos viejas en la cómoda, el suéter de lana que no me he puesto desde la última vez que fui a la sierra, los zapatos gastados junto a la cama que una vez David me regaló para el Día de las Madres. Cuando los regalos todavía significaban algo, me quedaba viendo el techo, dándole vueltas a la misma escena una y otra vez en la cabeza. La voz de Leanne, tan satisfecha, tan ligera, ahí está. Tal como dijiste. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Como si de veras se sintiera con derecho, como si el dinero fuera un premio que por fin estaba cobrando después de aguantarme todos estos años. Y la risa de David, esa risita baja, cobarde, fue la que más me dolió. Él no lo permitió. Se hizo parte de eso. Mi hijo, el mismo niño que una vez tuve en brazos después de que le rompieron el corazón por primera vez. Al que llevé manejando hasta la universidad, con el coche lleno de su ropa doblada y libros de texto usados. Antes, me llamaba todos los domingos. Pero desde que apareció Leanne, esas llamadas se empezaron a hacer más cortas. Luego ya no más me llamaba cada 2 semanas. Luego solo en su cumpleaños, y después,
si yo no marcaba primero, no marcaba nunca. Debí haberlo visto venir. Debí notarlo en su tono, en la forma en que sonaba su voz, siempre como si ya se quisiera ir. A ella nunca le caí bien. Eso lo supe desde la primera cena, cuando sonrió de más y me interrumpía al hablar. También lo supe el día que les regalé una colcha que hice con mis propias manos para su boda, y ella soltó, ¡ah, qué nostálgico! Como queriendo no decir que se le hacía fea. O cuando empezó a hacer chistes de que mi cocina estaba pasada de moda, mientras le compraba ropa de marca a David y decía, tenemos que modernizarte, nene. Y me miraba como si yo fuera un ancla, algo que lo estaba deteniendo. Pero nunca pensé que se lo llevaría completamente de mi lado. Nunca de esa forma. Cada visita se fue haciendo más corta. Cada fiesta más incómoda. Hasta empezaron a traer sus propios platillos el Día de Gracias, relleno vegano, pastel sin gluten. Estamos probando algo nuevo, decía Leanne, empujando a un lado mi pay de manzana como si fuera algo sucio. Yo me decía que no importaba, que lo que importaba era que David viniera. Pero hasta eso se fue acabando. Antes les mandaba notitas junto con los cheques de cumpleaños. Solo 1 o 2 líneas, espero que estén bien. Hay que hablarnos pronto. Jamás me contestaron. Ni una sola vez. Pero los cheques, esos siempre los cobraban de volada. El coraje se me fue juntando por años, pero me lo tragaba. Me decía que solo eran ideas mías, que todas las familias pasan por rachas, que no debía ser rencorosa. Pero ese día en el banco, eso no era una racha. Esa era la verdad, tal cual, simple y fea. Me veían como un estorbo. Como un recurso, algo que había que manejar. Y cuando David dijo, ella ni siquiera lo sabrá hasta que se haya ido, lo que de veras quería decir era, no creo que a ella le importe lo suficiente como para hacer algo. Me pasé las primeras horas de la madrugada sentada en la mesa de la cocina, con una pluma y un cuaderno. Me puse a escribir todo. Cada vez que me ignoraron, cada vez que me hicieron menos, cada momento que me dolió y me siguió doliendo. Como aquella vez que me ofrecía organizar su baby shower y Leanne soltó, vamos a buscar un lugar más bonito. Según ella, mi casa estaba desordenada, no querían que los invitados la vieran. O cuando vinieron de visita y Leanne trajo sus propias toallas. Es que tengo la piel sensible, dijo, arrugando la nariz al ver mi closet de toallas. O la vez que le dije a David que estaba pensando en unirme a un club de lectura aquí en el barrio, y él solo dijo, qué lindo, mamá. Lindo. Esa palabra la subrayé 3 veces. Ya no me veían como una persona. Yo era como una mascota. Un pequeño estorbo con cuenta bancaria. Y lo peor de todo es que yo los dejé. Dejé pasar cada cosa, por más chiquita que fuera. Me aguanté las ganas de decir algo tantas veces que hasta se me olvidó cómo se sentía hablar con el corazón. Esa mañana, mientras el cielo empezaba a pintarse de azul allá afuera, me preparé un té. Del mismo que le hacía a David cuando se enfermaba de niño. Y ahí me quedé sentado, agarrando la taza con las 2 manos, preguntándome en qué momento exacto fue que me fui borrando. Me vinieron a la mente las fotos del pasillo, las de cuando David se graduó, de su boda, de las reuniones de la familia. En todas estoy de ladito, sonriendo lo justo, nunca en el centro, ni cerca, como si ya me estuviera desvaneciendo desde entonces. Pensé en todas las veces que le dije, estoy bien orgullosa de ti, y solo recibía un gracias medio distraído. Las veces que manejé de un lado a otro nomás para llevarle sopita cuando andaba enfermo, y luego me enteraba que mejor habían pedido comida por aplicación. Pensé en cómo me llamaban nomás cuando necesitaban algo, cuando se les goteaba el techo, cuando el carro ya no jalaba, cuando a Leanne se le vino abajo su negocio de boutique y quería dinero para rearmarlo. Y ahí estuve yo, siempre diciendo que sí, porque eso es lo que hacen las mamás, eso me decía yo. Pero, ¿y qué? ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué hacen las nueras? Les di todo, mi tiempo, mi cariño, mi confianza, y lo agarraron como si fuera obligación, como si yo debiera darles las gracias por dejarme estar cerca. El cuaderno que tenía sobre la mesa ya llevaba 5 hojas llenas de recuerdos, pero no de los bonitos, sino de esos que uno solo se permite aceptar cuando ya no se anda contando mentiras. De esos que te hacen sentarte un poquito más derecho y ver el mundo con otros ojos. Escribí hasta que se me cansó la mano. No quería parar.
Cada frase le daba forma a cosas que antes me había dado miedo nombrar. Cada recuerdo me devolvía un cachito de mí misma. Como aquella vez que Leanne puso los ojos en blanco cuando le propuse irnos un fin de semana a las 2. Qué lindo, pero andamos bien ocupados ahorita, me dijo, como si le estuviera pidiendo un préstamo. O cuando les mostré un álbum con fotos de la infancia de David, uno que había hecho con todo el cariño, y ella ni caso, se puso a ver su celular y dijo, ah, ya vi esto en Facebook. Me acordé de cómo David nunca me defendió. Nunca dijo, mi mamá se esforzó en eso. Nunca dijo, hay que escucharla. Nada. Dejó que esa distancia creciera, año con año. Y ahora entendía por qué. Él necesitaba tenerme lejos, para poder hacer lo que hacía sin cargar con la culpa. Ese pensamiento me pegó de golpe. No fue algo que pasó de un día para otro. Esta traición fue solo el último paso de un camino que yo misma les había ido abriendo. Y ahí seguía yo, con la puerta abierta, esperando que se regresaran. Pero nunca lo hicieron. Ya para el mediodía tenía tomada una decisión. No solo cambiar mis cuentas, ni mi abogado o mi dirección. Era cambiar mi historia. Porque ellos querían que yo creyera que ya me estaba yendo, que solo era una viejita cansada que ni cuenta se iba a dar de lo que le estaban quitando. Pero ya había abierto los ojos. Y no iba a dejar que escribieran mi final. Esta vez, no. Me levanté, caminé al pasillo y empecé a bajar las fotos. Una por una, las fui quitando, dejando los clavos ahí solitos en la pared. Que se quedaran vacíos. Que el hueco hablara más fuerte que cualquier marco. Después le marqué a Margaret. Le dije que a lo mejor pronto me iba de la ciudad. Tal vez para siempre. Ella no me preguntó nada. Solo dijo, ya era hora. Y el coraje, ya no se sentía como rabia. Se sentía como claridad. Como si por fin me estuviera asoleando después de años de andar en la sombra. No necesitaba gritar. No necesitaba armar pleito. Lo único que tenía que hacer era irme, y esta vez, no voltear para atrás. Ya me habían quitado lo último que me quedaba, y ahora, por fin, me había recuperado a mí misma. Todo empezó con una taza de café. Al día siguiente de haber quitado las fotos, me quedé parada frente al mostrador de la cocina, viendo el vapor salir de la taza. La luz que entraba por la ventana era de esa suave, que hace que todo se sienta demasiado callado. No sentí paz. Todavía no. Lo que sentí fue algo más pesado, como un peso que se me acomodaba en el pecho, entre las costillas. Era una mezcla de dolor, y algo más frío. Resentimiento, sí. Pero debajo de todo eso estaba algo peor, decepción. No por ellos. Ya no. Decepción conmigo misma, por haber tardado tanto en darme cuenta de la verdad. Me senté en la mesa, sin la tele prendida, sin radio, sin nada de ruido, nomás yo, mis pensamientos y el cuaderno que había llenado con todas las veces que me borraron. Porque esa era la palabra que siempre me regresaba a la cabeza, borrada. Pasé décadas siendo la que ayudaba, la que estaba de respaldo, la que no pedía gracias porque así soy, porque pensaba que eso me tocaba. Dejé que esa idea me envolviera como si fuera un suéter, pero era un suéter pesado. Me fue gastando, año tras año. Y cuando por fin me lo quitaron, de forma descarada, me di cuenta de que ellos de verdad pensaban que yo no iba a hacer nada. Que no podía. Esa mañana hice 3 llamadas. Primero, con mi abogado. Ya habíamos hablado tantito el día anterior, pero ahora quería ir a fondo. Quería que todo quedara bien amarrado, que cambiaran mis cuentas, que pusieran mis cosas a salvo. Luego le hablé a mi asesor financiero. Le pedí que congelara todas las cuentas de CoinKetKet, que moviera lo que quedaba a un fideicomiso privado, y que marcara cualquier movimiento que tuviera que ver con David o Leanne. No le expliqué por qué. No hizo falta. Supo que lo decía en serio, por el tono en mi voz. Y la tercera llamada fue a la aerolínea. Compré un boleto solo de ida. Portugal. Nunca había ido, pero un amigo de hace años se fue a vivir allá. Siempre me dijo que era tranquilo, con clima cálido y mucha luz. Y eso es lo que yo quería, luz. Después de esas llamadas me quedé parada en el pasillo, mirando el espacio donde antes colgaba la foto de la boda de David. No la quité por coraje.
La quité porque por fin entendí que esa sonrisa que traía puesta en la foto no era de verdad. Era la sonrisa de alguien que nomás quería encajar en un lugar donde apenas si lo aguantaban. Fui al closet y saqué la maleta que no usaba desde mi último viaje. Fui empacando despacio, no con tristeza, sino con intención. Un vestido, mi bufanda favorita, fotos de mi marido, mi diario, una cajita con recuerdos de cuando David todavía estaba cerca. Dejé fuera todo lo que tuviera que ver con ellos. Esa noche sonó el teléfono. Era David. Me quedé viendo la pantalla. El corazón no se me aceleró. Las manos no me temblaron. Contesté con un simple: ¿bueno? Hola, mamá, dijo él, con esa voz alegre, como si no pasara nada. Estábamos pensando en ir a verte este fin de semana. Leanne encontró un lugarcito para ir a brunch que está cerca de tu casa. Se me levantaron las cejas. Así que así lo iba a manejar. Hacerse como que lo del banco nunca pasó. Como si yo no hubiera visto todo con mis propios ojos. No voy a estar aquí, dije, haciendo una pausa. Ah, sí. ¿A dónde vas?, preguntó. No le contesté. Lo intentó otra vez. Bueno, queríamos platicar contigo. No más márcanos. Te notamos medio distante. Esa palabra me dio ganas de soltar una carcajada, no porque fuera chistoso, sino por lo fácil que lo hacían sonar, como si yo nomás anduviera distraída, como un globo suelto en el aire. No porque ellos hubieran cortado el hilo desde hace años. No contesté. Dejé que el silencio dijera lo que yo ya no tenía ganas de explicar. Al final, murmuró algo de que luego me llamaba. Colgué. Y en cuanto lo hice, desconecté el teléfono fijo. Esa noche llovió. Una lluvia tranquila, constante. Me senté junto a la ventana, mirando las gotas resbalar por el cristal. Se sentía como si el cielo supiera que algo necesitaba limpiarse. Y entonces, me llegó un recuerdo que no había pensado en años. Tenía 16, estaba parada en la cocina de la casa. Mi papá acababa de decirme que no me iba a dejar ir a la universidad. Es mucho para una niña, dijo. De todos modos te vas a casar. Esas palabras se quedaron guardadas bien profundo en mí, por décadas. Ese rechazo callado, esa idea de que mis sueños eran demasiado grandes, demasiado estorbosos. Y ahí estaba yo, a los 75 años, oyendo el mismo eco en la voz de mi hijo. Te notamos un poco distante. Era lo mismo, en realidad. La misma suposición, que yo no necesitaba voz, que no necesitaba ser vista. Pude haberle gritado. Pude haberle contado a David lo que vi, lo que sabía. Pero no lo hice. No por miedo, sino porque sabía que no iba a importar. No para él. Elegí el silencio. No por debilidad, sino porque era el único espacio donde todavía podía vivir mi dignidad. Pensé en todas las veces que estuve ahí para ayudar a David. En los sueños que solté, las comidas que me salté, los sacrificios callados. Pensé en lo fácil que fue dejar mi vida acomodarse al plan de Leanne. Recordé cada pequeño comentario que me hacía. Cada vez que me corregía, cada vez que se reía de lo que decía, cada cena donde todo era presumir su nueva dieta o su última inversión. Y David, siempre ahí, viéndola, pero sin detenerla nunca, sin decirle, mamá importa. Eso fue lo que más dolió. Me acordé de cuando le compré su primer coche, aunque tuve que sacar de mis ahorros. Cuando lo visité el año pasado y vi que el carro ya no estaba, que lo había cambiado por uno más moderno, más lujoso. Ni una palabra de agradecimiento. Nada. Y cuando Leanne redecoró su casa y metió todas las fotos familiares en una caja, y David nomás dijo, queremos que se vea más limpio. Como si los recuerdos que yo les había dado fueran puro estorbo. Entonces escribí una carta, no para ellos, sino para mí. Escribí lo que había aprendido, que el amor sin respeto no es amor. Que la bondad sin límites no es fortaleza, es silencio. Que había sido leal con personas que solo veían mi valor en lo que les podía dar, no en quién soy. Y al final la firmé, la doblé y la guardé en mi maleta. A la mañana siguiente, salí a caminar hasta el buzón. Le dejé las llaves de la casa a mi vecino. Le escribí una notita breve, dándole las gracias por su amistad, por siempre estar al pendiente en los inviernos,
por asegurarse de que nunca me sintiera sola. No se lo expliqué. Ella no tenía por qué saberlo. No era una despedida para ella. Era un adiós para esa versión de mí que todavía esperaba que los demás se preocuparan. Cuando regresé a casa, abrí mi laptop. Entré a la última cuenta conjunta a la que David tenía acceso y la cerré. Quité mi nombre de sus contactos de emergencia. Actualicé mi poder médico. Luego abrí el grupo de mensajes que David había creado hace 2 navidades para las actualizaciones familiares, y escribí solo 2 palabras: ya estuvo. No esperé a ver si contestaban. Apagué el celular, lo metí en la maleta y cerré el cierre. Caminé por el departamento una última vez, pasando la mano por la barandilla, el borde de la cocina, el alféizar de la ventana donde antes sembraba hierbas en primavera. No sentí lágrimas, solo un silencio hondo. Lo había intentado durante años. Pero ya había terminado de buscar el cariño que debió llegar solito, sin tener que ganármelo. Y ya había terminado de ser el soporte que sostenía el mundo de todos los demás. Que ahora cargaran ellos con su propio peso. Salí al pasillo, cerré la puerta con llave y me fui. A la lluvia, al silencio, a lo que viniera después. No pensé que el silencio me iba a seguir, pero sí. Portugal era más cálido de lo que imaginaba, con un aire suave. Las mañanas traían un silencio dorado, que me recordaba a la primavera de cuando la familia aún no se había ido alejando. El aire olía a mar y a pan recién horneado. La gente sonreía al pasar. Debí sentirme libre, pero lo que sentí fue como si algo se hubiera quedado pendiente. El peso de todo lo que había hecho, las llamadas, el mensaje, irme. Esperé la tormenta. El reclamo, los mensajes que quisieran hacerme volver. Pero por un tiempo, no llegó nada. Hasta que un día me llegó un correo de David. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué haces esto? Haciendo esto, como si yo de la nada le hubiera cerrado la puerta en la cara, como si no llevara años tocando despacito, pidiendo que me abrieran un espacio. No respondí. 2 días después, otro correo, más largo. Esta vez con una mezcla de preocupación y confusión. Nos dejaste. Ni siquiera te despediste. Leanne está dolida. No lo entendemos. Leanne está dolida. Esas palabras me ardieron. La misma mujer que me miraba feo en cada cena familiar, la que ponía cara cuando le daba un regalo de cumpleaños, la que trataba mis historias como si fueran tiempo perdido. Ella estaba dolida. No contesté. Esa mañana, me senté en un café, viendo el correo abierto, con el dedo sobre el botón de responder. Pero no había nada que pudiera decir que ellos no hubieran decidido no escuchar hace años. Esa semana, recibí un mensaje de mi sobrina. No era familia cercana, más bien una voz callada en las reuniones, siempre en un rincón. Escuché lo que pasó. Solo quería que supieras que siempre noté todo lo que hiciste por todos. Para mí, significó mucho. Ese mensaje me rompió. No duró mucho, no fue dramático, pero me llegó. Me hizo darme cuenta de lo hambrienta que había estado por tanto tiempo de que alguien dijera, te vi intentándolo. Y justo después de eso, entendí otra cosa, había pasado demasiado tiempo tratando de mantener todo junto. No me di cuenta en qué momento me volví eso que los demás usaban para apoyarse, hasta que ya era demasiado peso para mí sola. La tormenta, al final, sí llegó. No con palabras. Con ausencia. Era el cumpleaños de David. Yo siempre llamaba, cada año, pasara lo que pasara, aunque ellos se olvidaran del mío. Pero ese año, no llamé. No mandé mensaje, no envié tarjeta. Y a cambio, solo recibí silencio. No sentí coraje. Me sentí vacía, como cuando sueltas algo pesado y ni siquiera hace ruido al caer. Luego llegó la llamada. No era David, sino mi vecina de antes, Cintia. ¿Te cambiaste de casa?, preguntó. Sí. Pues pasó tu hijo por aquí. Se le notaba molesto. Me hizo un montón de preguntas. La verdad, no supe ni qué decirle. Le di las gracias, pero lo único que podía pensar era que David todavía no había tenido el valor de buscarme de frente. No de verdad, no con humildad. Solo confundido, solo ofendido porque el sistema al que él se había acostumbrado dejó de funcionar.
Y luego sí, empezó el ataque. Leanne se soltó con mensajes y mensajes. No solo correos, también notas de voz, bien frías y largas. Nos hiciste quedar en ridículo. La gente pregunta por ti. ¿De verdad quieres que piensen que ya perdiste la cabeza? David está destrozado. No deja de decir, ¿qué hice tan mal? Abandonaste a tu propio hijo. ¿Quién hace eso? Estás echando todo a perder. Íbamos a hacer planes para Navidad. Y simplemente te fuiste. Te fuiste. Ese era el punto. Después, cayó un mensaje en el grupo familiar. De Beth, la prima de David. Con ella nunca fui cercana, pero siempre andaba ahí, viendo todo desde lejos. Creo que lo que hiciste fue cruel. Dejar a tu familia así. Eso es ser egoísta. La gente te admiraba. Leí el mensaje y sentí que el pulso se me calmaba. Así que ahora yo era la cruel, por dejar de dar, por dejar de ser la que los mantenía juntos mientras a mí me hacían pedazos. No contesté. Pero no paraban. Hasta que David por fin mandó algo que sonaba real. ¿De verdad nos cortaste? Me cortaste. ¿Qué hice que fuera tan imperdonable? Siempre he sido tu hijo. Y sí lo fue. Pero también fue él quien se quedó callado mientras yo desaparecía. Encendí una vela. No por ellos, por mí. Y me puse a escribir, no en el cuaderno, sino una carta que no pensaba enviar. Solo necesitaba escribirla. Querido David. Te quise más de lo que dije, más de lo que a veces supe mostrarte. Pero ahora entiendo que amor sin respeto es solo servidumbre. No nací para ser quien te arreglara la vida en silencio. No me perdiste de un día para otro. Me fuiste perdiendo en pedacitos. Cuando no me defendiste. Cuando permitiste que me hicieran menos. Cuando dejaste de mirarme con orgullo y solo me viste como un banco. No estoy amargada. Estoy despierta. Y no voy a volver a dormirme. Mamá. La doblé, la guardé en un cajón junto a mi pasaporte y mi taza de té nueva, esa que ahora era mi favorita. Estaba sola, sí, pero ya no me sentía sola. Eso se había acabado. Ellos le decían abandono. Yo le decía volver a acordarme de mí. Y no pensaba regresar. Pero lo más inesperado pasó una semana después. Una carta. Y no era de David ni de Leanne. Era de la hermana de Leanne. Llegó a través de la recepción de la casa de huéspedes donde me estaba quedando. Un sobre azul clarito, con letra escrita a mano. Dentro venía solo una hoja. Sé que nunca hemos hablado, pero quería decirte que yo lo vi todo. Vi cómo te usaban, cómo te hicieron a un lado. Lamento haberme quedado callada. La leí 3 veces. Alguien más lo había visto. Y con eso bastó para que, por primera vez en semanas, pudiera respirar tranquila. Me quedé parada junto a la ventana, mirando la calle. El té se me había enfriado, pero ya no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía invisible. Me habían visto. Y por fin era libre. Es raro como la paz, al principio, se puede sentir como culpa. Más cuando uno se ha pasado toda la vida sirviendo a los demás. Cada mañana me sentaba junto a la ventana de mi departamentito en Lisboa, esperando que la culpa se esfumara con el aire. El sol calentaba los techos de tejas, pintando de dorado las paredes viejas. La gente se saludaba con sonrisas tranquilas. La vida por acá iba a su propio ritmo, como si el tiempo no tuviera prisa. Pero mi cabeza seguía girando. La primera semana no paraba de revisar mi correo, esperando más reclamos, más mensajes disfrazados de preocupación. Pero después del último empujón, se quedaron callados. Y ahí fue cuando lo entendí. No era que quisieran hablar conmigo. Era que querían hacerme sentir mal para que regresara. Como ya no reaccioné, simplemente perdieron el interés. Y con eso, en lugar de culpa, sentí claridad. Por primera vez en años, no tenía que andar corriendo en la mañana, ni andar esperando que alguien me necesitara. No había emergencias, ni mensajitos pasivo-agresivos recordándome fechas, cuentas o compromisos. Y justo cuando menos lo esperaba, me llegó un mensaje de una señora que conocí hace mucho,
una enfermera jubilada con la que había hecho voluntariado. Había leído una nota en un periódico local donde decían que me había mudado acá. Siempre me acuerdo de lo tranquila que eras en los días pesados. Ojalá ahora estés en un lugar donde te traten mejor. Me agarré de esas palabras. No eran grandes, ni dramáticas, pero eran ciertas. Había sido tranquila, sí, pero eso no significaba que no me doliera. Había pasado toda la vida siendo quien arreglaba las cosas para los demás, nunca para mí. Y ahora, por primera vez, había decidido hacer algo solo por mí. Una mañana me fui a caminar por el barrio viejo, Alhama. Las calles angostas, las casas de teja, las cuerdas con ropa colgada moviéndose con el viento. Un grupo de turistas pasó haciendo ruido, pero yo no me moví. No me encogí. Solo seguí caminando. Y fue ahí donde me cayó el 20, ya había dejado de pedir perdón por existir. Cuando llegaron las fiestas, esperé algo. Una tarjeta, una foto, un mensaje lleno de culpa. En vez de eso, llegó un correo masivo de Leanne, para toda la familia. Ni una palabra sobre mí. Ni una mención. Como si nunca hubiera estado. Me quedé viéndolo un rato, lo archivé y ya. Y luego, hice algo que nunca me imaginé, organicé una cena. Chiquita, con unos cuantos vecinos. Una señora trajo sopa, otra un postre. Nos reímos, platicamos de cualquier cosa. Y por primera vez, no me preocupé si estaba diciendo demasiado o si estaba haciendo de más. Al otro día, abrí mi cuaderno, ese donde antes había escrito cada desprecio, cada momento donde me hicieron sentir menos. Fui arrancando las hojas, una por una. No las rompí. No las quemé. Simplemente las dejé ir. Porque ya no necesitaba pruebas de lo que me habían hecho. Ahora me creía. Y entonces, recibí un último mensaje. No de David. No de Leanne. De mi nieta. Abuela, no sé qué pasó, pero te extraño. Espero que estés feliz. Fue la única que no me reclamó, que no me pidió nada. Y ahí fue cuando por fin lloré. Porque alguien, aunque fuera una sola persona, quería que yo fuera feliz sin pedirme nada a cambio. Le contesté nada más. Gracias, mi niña. Lo soy. No dije más. No prometí volver. Sabía que tal vez algún día ella tendría preguntas. Y si llegaba ese día, yo estaría lista para decirle la verdad, pero sin rencor. Por ahora, me quedaba. El mar estaba cerquita. El aire olía a naranja. Horneaba pan los domingos. Compraba flores sin pensar si alguien iba a decir que era un gasto innecesario. Me reía sin preocuparme si era el momento correcto. Vivía. Y sabía, bien dentro de mí, que esta era la vida que siempre había merecido. Si alguna vez sientes que no perteneces, que solo importas cuando sirves para algo, quiero decirte algo. No tienes que ganarte el cariño de nadie sacrificándote para que los demás estén bien. A veces, el amor de verdad empieza cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres. Y me di cuenta, envejecer no es volverse más débil. Es aprender cuando es momento de soltar.